Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Esta semana sorprendió un nuevo enfrentamiento a tiros registrado en la frontera entre Colombia y Venezuela. La balacera entre grupos irregulares ocurrió en el lado venezolano de las llamadas trochas o caminos irregulares que conectan el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira con el barrio El Escobal. El Escobal en Cúcuta, en territorio colombiano. Según reportó el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franklin Duarte, varias familias colombianas sufrieron una suerte de toque de queda por temor a que los delincuentes cruzaran la línea limítrofe. Indicó además que en la zona fronteriza se registra enfrentamientos desde hace mucho tiempo y que desde el sábado pasado han sido más frecuentes. Frontera del Táchira, en los últimos días, en este año 2019, se han visto cosas que nunca se han visto. Por ejemplo, alguien ha visto las noticias donde se habla de inclusive de decapitaciones. Han dejado cabezas humanas cerca del comando de la Guardia en Ureña. Han encontrado cabezas humanas en las trochas de Ureña. Y vemos que los cuerpos de seguridad responsables en la materia, en la zona fronteriza, en el resguardo de nuestra soberanía nacional, como es la Fuerza Armada Nacional, no actúa. Yo creo que es el momento que los responsables hoy de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales de Venezuela dejen a un lado su actividad política y le presten la seguridad a los venezolanos y en este caso a la frontera del Táchira. La frontera en que las familias tachirenses, la familia de los municipios fronterizos están viviendo en zozobra, están en terrorismo. Allí hay un terrorismo. Cuando son las 5:09 en la costa este de los Estados Unidos, saludamos a Sebastiana Barraez, periodista, Infobae, punto de corte, periodista especializada en el área militar e invitada frecuente de este programa. Sebastiana, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, un saludo. Tengo problemas con el audio de Sebastiana, por favor. Vamos a chequear, no le estaba yo oyendo bien. Sebastiana, ¿en qué se ha convertido la frontera? ¿En territorio de grupos irregulares? Y me refiero a la frontera sí, colombo-venezolana, por supuesto. Sí, no solamente desde este momento. En estos últimos días tenemos un problema ya de ocupación del territorio en la frontera venezolana con Colombia, específicamente en el caso de los estados Táchira, Zulia, Apure y en menor grado en Amazonas. Pero la situación particular en Táchira y en Zulia, Idania y mi estimada audiencia, es sumamente grave. Lo que ha venido ocurriendo en la última semana es sencillamente la demostración de que el territorio venezolano está en manos de grupos irregulares armados, tanto de la guerrilla como del narcotráfico y de los paramilitares. Y ante eso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha tenido la suficiente fuerza y la suficiente preparación operativa para poder actuar ante estos grupos que se han apropiado del territorio fronterizo. Zulia y Táchira son los estados que tú identificas, digamos, con la situación más crítica, ambos frontera con Colombia. Sebastiana, ¿se puede identificar cuáles son los grupos predominantes, quiénes lo conforman? Sí, sin duda alguna. Los grupos que tradicionalmente habían funcionado, es decir, tanto paramilitares como guerrillas, se habían dividido el territorio. ¿Cuál es el problema ahora? Que sencillamente han aparecido nuevos grupos, es decir, ya no son los urabeños, ya no son el Ejército de Liberación Nacional, sino que además a toda esa situación se le han agregado una cantidad de grupos en los cuales están interviniendo
grupos del narcotráfico, además de bandas que han sido trasladadas desde Caracas hacia el interior del país, específicamente hacia estos dos estados fronterizos. Hemos tenido, Idania, durante el fin de semana, desde el día sábado hasta el día de hoy, no han parado de haber acontecimientos de enfrentamientos, de balaceras, de muertos y de heridos, incluso de funcionarios militares a todo lo largo y ancho de la frontera. Y lo más grave es que sencillamente no ha habido un solo reporte por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene como función esencial defender el territorio y la soberanía venezolana. Ahora, ¿por qué esta ausencia de reportes? Es decir, ¿por qué esta ausencia de información? ¿Para tratar de ocultarlo, para que no se conozca, para que no se difunda? Yo creo que sencillamente tratan de ocultar, como lo han tratado de hacer desde hace mucho tiempo, lo que es inevitable ya de ocultar. Es decir, el problema de los enfrentamientos en territorio venezolano se han agudizado de tal manera que les voy a colocar un ejemplo sencillísimo que ocurrió el fin de semana. ¿Sí? Nosotros no teníamos reportes de la penetración de grupos paramilitares colombianos al interior de Venezuela. Hasta el momento sí teníamos de la guerrilla colombiana, específicamente del Ejército de Liberación Nacional, pero en el caso de los grupos paramilitares eso no había ocurrido. Pero sí ha ocurrido desde mediados de febrero, y con todo lo que hubo alrededor de la expectativa, con lo de la ayuda humanitaria, que empezaron a trasladarse grupos de venezolanos afectos al gobierno hacia la frontera. ¿Cuál ha sido la respuesta a esto? Que el fin de semana un grupo paramilitar se trasladó desde la frontera hasta el estado Barinas, que es la cuna donde nació Hugo Chávez, que es el corazón supuestamente de la revolución. Hasta allí se trasladaron, y en las reservas forestales de Ticoporo asesinaron a un grupo de personas identificadas con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación y con la corriente bolivariana y zamorana. Es decir, lo que estamos viendo es enfrentamientos por control de territorio, por ejemplo. Sin duda alguna, porque lo más peligroso es que se han abierto las puertas del narcotráfico, se han abierto las puertas de las rutas que permiten el narcotráfico por territorio venezolano, y por supuesto eso significa mucho dinero, aunado a lo que es la gran industria del contrabando. Ese botín se lo están peleando grupos paramilitares y grupos guerrilleros en territorio venezolano. Claro. Yo creo que la indignación que muchos venezolanos tenemos es porque se supone que la Constitución le dice a la Fuerza Armada Nacional que ellos son los responsables de defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Y son ellos además los que tienen el monopolio de las armas. Pero eso no lo han hecho de ninguna manera, y sencillamente se han limitado a permanecer impasibles y a andar celebrando cosas en Caracas que no tienen nada que ver con la defensa del territorio y la soberanía venezolana. Hacia allá iba, Sebastiana. El ejército, la Fuerza Armada venezolana, no los repele porque no está preparada, porque no tiene estrategia, porque no se encuentra en el territorio, sino que está haciendo presencia en la capital o está ocupada en otro tipo de acciones que no son precisamente las que marca y define la Constitución. Yo creo que fundamentalmente es eso último. Creo que sencillamente la Fuerza Armada terminó desdibujándose, ya no sabe cumplir con sus funciones esenciales. Se ha concretado a creer que la celebración del cumpleaños de Hugo Chávez es más importante que la defensa del territorio y la soberanía. Se han limitado a aceptar en nuestro territorio bandas armadas con la premisa de que van a defender la revolución, como está ocurriendo con el Ejército de Liberación Nacional en los estados fronterizos, pero también en estados centrales del país e incluso en el estado Bolívar. La Fuerza Armada iraña sencillamente en este sentido perdió el norte. La Fuerza Armada no sabe cómo reaccionar ante los grupos paramilitares y ante los grupos guerrilleros que están instalados en territorio. Ahora, Sebastiana, si no sabe cómo reaccionar,
si la Fuerza Armada perdió el norte, si no sabe cómo combatir estos grupos, te hago una pregunta: ¿cómo evitar que de la frontera vayan caminando hacia el centro de Venezuela, vayan extendiéndose y expandiendo su presencia y sus acciones en el resto de la geografía nacional, más allá de la línea fronteriza? Bueno, es que no hay manera de evitarlo. Es precisamente ahí donde está la situación gravísima que está ocurriendo en territorio venezolano. Porque es que este no es un problema de ahora. Este es un problema que lleva ya varios años, que fue creciendo, que el monstruo se fue convirtiendo en inmanejable y, entre otras cosas, pues tenemos sencillamente una complacencia descarada por parte de altos funcionarios del gobierno ante estos grupos irregulares que se pelean nuestro territorio. Eso, Iraña, es realmente una traición a la patria. Están traicionando a la patria venezolana porque les están dejando territorio a grupos que solamente Venezuela, botín, el gran para tener dinero a través del narcotráfico, convertir nuestro en unas grandes aterrizajes de las aeronaves del narcotráfico provenientes de Colombia y que después se dirigen hacia los países centroamericanos, hacia el norte del continente. Ahora, Sebastiana, ¿qué papel juega la guerrilla colombiana? Es decir, el ELN, que también ha tomado el territorio, la disidencia de las FARC. ¿Qué pasó en ese incidente, por ejemplo, en que miembros de la Fuerza Armada venezolana terminan abatiendo a dos hombres ligados, uno colombiano y un venezolano, a las FARC? Es más, se dice que ligados a Jesús Santrich. Sí, fíjate, hay dos cosas importantes. Por una parte, la guerrilla colombiana, que tenía muchos años funcionando en territorio venezolano, tenía sitios ocupados, pero hasta el momento la FARC era la que menos intervenía, internamente era la que menos se sentía haciendo presencia, más allá de lo que en alguna época ocurrió con relación a los secuestros. El problema es que cuando ahora el Ejército de Liberación Nacional, digo ahora, desde hace un año más o menos, muy relacionado a las armadas nacionales, es decir, a nuestro ejército, y aparece además muy relacionado con sectores políticos del país, contando con la complacencia del gobierno nacional y de la propia Fuerza Armada. Pues bueno, sencillamente lo que hicimos fue abrirles las puertas, permitirles que funcionaran en nuestro territorio abiertamente, y hay sectores tan dramáticos, por lo menos como lo que ocurre en el pueblo de Encontrados, del estado Zulia, donde la Armada venezolana le permite que la guerrilla del ELN use sus unidades marítimas para supuestamente vigilar el territorio. Es decir, nosotros estamos permitiendo a fuerzas irregulares extranjeras ocupar nuestro territorio para que puedan además engrosar el gran botín en el que se ha convertido ese interés que tienen en Venezuela. Pero es que tenemos algo más con relación al Ejército de Liberación Nacional. En el último año, el ELN ha crecido de manera desmesurada porque ha logrado captar a gran cantidad de combatientes, a gran cantidad de indígenas, de muchachos jóvenes a todo lo largo y ancho de la frontera, de muchachos que ante la situación crítica del país, tanto hombres como mujeres, pues sí, sencillamente ingresan a estos grupos porque reciben ofertas atractivas para ser parte de esta organización. Es decir, aquel ELN que realizado en Colombia resulta que se ha fortalecido en territorio venezolano. Entonces ya no es el ELN que no llega a 1.000 personas en el caso de Colombia, ahora en Venezuela tienen 1.000 combatientes, además armados, que los entrenan y los preparan en nuestro territorio y que forman parte de la organización guerrillera colombiana. Te pierdo por segundos y me parece importante, y no te escuché, y seguramente nuestra teleaudiencia no te escuchó, cuando hablaste de cuántos hombres forman hoy el ELN en territorio venezolano.
Mira, no lo tenemos cuantificado, pero son sencillamente miles y son superiores a los que tenían en territorio colombiano. Porque, como explico, por ejemplo, del Zulia y de Amazonas han logrado captar incluso hasta indígenas, que eran algo así como una parte de intocable. Bueno, parte del Ejército de Liberación Nacional. Tenemos a muchísimos jóvenes que sencillamente ante la situación de crisis que vive el país, pues han encontrado en el Ejército de Liberación Nacional un factor de empleo, porque además lo que les ofrecen económicamente hablando, sí, dinero, entrenamiento, es armamento y es unidades para poderse desplazar dentro del país. Es una situación grave, porque aparte de la tierra arrasada en la que se ha convertido Venezuela, donde nada funciona, donde nada está bien, entonces ahora también nos convertimos en santuario de grupos criminales al margen de la ley y de la disidencia de las guerrillas colombianas que se acogieron al proceso de paz en Colombia. Sebastiana, como siempre, un gusto y gracias por atendernos. Gracias a ti, Dania, y a la audiencia. Buenas tardes. Un abrazo. 5:23 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Es una situación complicada, es una situación que crea alarma tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano, por el fortalecimiento, como lo explicaba Sebastiana, que han venido tomando agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia Tarek El Aissami, uno de los más cercanos colaboradores de Nicolás Maduro y actual vicepresidente para el área económica de Venezuela, quien se ha convertido hoy en uno de los más buscados por Estados Unidos. Esta imagen fue publicada en la cuenta de Twitter de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. El mensaje, acompañado de una fotografía de El Aissami, dice que es buscado por narcotráfico a nivel internacional. El texto, en el que se puede ver un aviso de "se busca", fue sustentado con información del Departamento del Tesoro, que incluyó a El Aissami como uno de los sancionados por la administración del presidente Donald Trump. Es noticia México, donde encontraron a un periodista muerto. Se trata de Rogelio Barragán, del portal Guerrero al Instante. La Fiscalía Estatal informó que halló el cadáver del comunicador dentro de la cajuela de un automóvil con lesiones en el rostro y en su cabeza. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, más de 10 comunicadores han sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es noticia la designación del oficialista Pedro Pierluisi como secretario de Estado en Puerto Rico. A 2 días de dejar el cargo, el gobernador Rosselló designó a quien fue su rival en las primarias del partido para que pudiera asumir el puesto el próximo día viernes. La decisión podría afrontar trabas en la Cámara de Representantes y del Senado, pese a que ambas son controladas por el oficialismo. La decisión será tomada mañana. Es noticia el luto que hoy se siente en Uruguay. La primera dama de la nación, María Auxiliadora Delgado, falleció esta madrugada. La esposa del presidente, Tabaré Vázquez, tenía 82 años, mantuvo siempre un bajo perfil, pese a que fue una pieza fundamental en la carrera política del mandatario. Tabaré y Delgado tienen 4 hijos. Según el comunicado oficial, en el que no se especificó la causa del deceso, el sepelio será este jueves a las 3 de la tarde en el cementerio de La Teja. La muerte de la primera dama ocurre en plena campaña electoral de cara a los comicios en los que se elegirá al sucesor de Vázquez. Es noticia el gobierno de Perú, que hoy presentó formalmente el proyecto para celebrar comicios anticipados en julio de 2020, lo que ha hecho que se incrementen las diferencias políticas entre ejecutivo y legislativo. La propuesta debe ser ratificada en referéndum una vez que sea debatida y eventualmente aprobada por el Parlamento dominado por la oposición fujimorista. El escenario más rápido para dar una respuesta a esta petición pudiese ser no llevarla a debate y pasarla directamente al Pleno del Congreso.
Congreso. Para que esto ocurra, se requiere del respaldo de al menos los 3/5 del Congreso, es decir, 78 votos, un respaldo que el presidente Vizcarra no tiene. Y de este tema precisamente vamos a hablar en esta parte del programa. Quiero saludar a Luis Giacomo, analista político, abogado, constitucionalista. Señor Giacomo, bienvenido, buena tarde para usted. Gracias a ustedes y a vuestra disposición. Esta propuesta del presidente Vizcarra de adelanto de elecciones, ¿es una salida a la crisis o viene a acrecentar la crisis política por la que ya atraviesa el Perú? Creo que es acrecentarla y reconocer que no puede hacer nada frente a ello. Diré solamente 4 palabras para enmarcar, un marco tiene 4 lados, lo que está pasando en el Perú. Crecimiento cero, recesión, Odebrecht y conflictos sociales producto de la minería. Y el gobierno de Vizcarra en ninguno de estas palabras ha sabido resolver las cosas. Creo que es me voy antes que la crisis estalle. Creo que quiero que me recuerden bien antes que la crisis estalle, antes que una solución. Y me decepciona porque cuando se votó por PPK, hace 3 o 4 años, se votó por lo contrario a lo que está pasando. Alto crecimiento. Recordemos que el Perú creció con Fujimori, con Toledo y con Alan García a tasas de 9% anual. Crecimiento líder en Sudamérica. Y en cambio con Vizcarra, que era el vicepresidente de PPK, estamos viviendo exactamente lo contrario. Creo que a mí me decepciona personalmente y creo que no es ninguna solución a la crisis, sino un agravamiento de esta. Ahora, habría quien pueda preguntar, y me quiero referir al crecimiento de la economía que usted menciona, con los expresidentes Fujimori, Alan García, PPK, Toledo, ¿creció a costa de qué, abogado Giacomo? ¿De corrupción? Porque igual hoy son prácticamente todos presidentes procesados o con procesos abiertos. Excelente pregunta. Fujimori, en el caso de Fujimori, Odebrecht no intervino. Así que allí podemos quitar el elemento Odebrecht y además Fujimori, más que estar sentenciado por corrupción, está sentenciado por derechos humanos. Eso en principio. Con Toledo tenemos una clara identificación con Odebrecht, con García aproximadamente, pero más allá del factor Odebrecht, que es el gran factor de corrupción, se creció por políticas internas económicas. Esto es, creación de empresas, facilidad en la creación de empresas, una legislación laboral aparente, importante, y eso fue lo que gatilló, lo que disparó el crecimiento. ¿Hubo un factor de corrupción en el crecimiento? Sí, innegable. Tiene una palabra, Odebrecht y OAS y otras, pero en lo fundamental fue por políticas internas el crecimiento. Es fundamentalmente cimentado en el gobierno de Fujimori del 90 al 2000. ¿No? Sí, no se puede negar la influencia de Odebrecht, pero mal que bien hubo crecimiento económico. Y recordemos que con el difunto Alan García se creció 9% en un año, lo cual era un récord casi mundial. Solamente China aventajaba este crecimiento. Eso que te puedo decir desde un punto de vista económico. Una parte fue la corrupción de Odebrecht, sí, pero la otra parte fueron políticas internas muy bien aplicadas. Ahora, si esta es la coyuntura, si el gobierno del presidente Vizcarra no ha estado a la altura de la circunstancia, que es lo que usted señala, ¿no sería una oportunidad para que el Perú se enrumbara políticamente, escogiendo nuevas autoridades en el legislativo, nuevo presidente que tomara las riendas del país? Sí, pero hay que tener en cuenta las cosas que trajo Vizcarra. Por ejemplo, la casi eliminación de la inmunidad parlamentaria. El parlamentario que asuma a partir del año 2021 o 2020, en este caso, no va a ser un parlamentario que tenga inmunidad. Y eso es peligroso, porque no va a poder investigar. Eso en principio. Vamos a tener multiplicidad de partidos políticos. A raíz del referéndum pasado de Vizcarra, se abre la puerta para que tengamos 50 o 60 o 70 partidos políticos porque han bajado las exigencias para formar uno de ellos. Me explico.
Si antes eran necesarios 600.000 firmas, ahora con 2.500 firmas bastan, y con una reunión plenaria. Si se hubiese mantenido el marco político constitucional antes de Vizcarra, vuestra observación estaría bien enmarcada. Pero con los cambios que han habido, más bien lo que se anticipa es una proliferación de partidos políticos. Si antes si en la última elección fueron 18, ahora pueden ser fácilmente 30. Y quiero observar algo. Los países que tienen desarrollo económico, potencias mundiales, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, que tiene 5 partidos políticos, Chile, que tiene 4 o 5, son democracias de pocos partidos políticos. En cambio, en el Perú teníamos 18 y ahora con la nueva legislación podemos tener 20, 25, 40, ¿no? Creo que Vizcarra ha sido nefasto, no solo en el aspecto económico, ya hemos hablado de eso, sino en el aspecto institucional, destruyendo una constitución que, mal que bien, servía y era útil. Ahora, pasemos al referéndum. A que se apruebe en el Congreso, digamos, el texto que propone el presidente Vizcarra, que se lleve a referéndum, que está hecho para que una amplia mayoría pueda de alguna manera refrendar el cambio constitucional. Los congresos, en teoría constitucional, los congresos son el poder constituyente y el poder constituido. Me explico. Cuando un congreso hace una asamblea constituyente, es un congreso constituyente, poder constituyente. Cuando esta constitución es promulgada, ese congreso es poder constituido. Y cuando se quiere hacer un cambio constitucional, se acude ¿a quién? Al órgano competente, que es el Congreso, que se transforma en Congreso Constituyente si cabe una reforma constitucional. Yo no sería tan permisivo de dejar un cambio constitucional a la muchedumbre, a una masa, que puede tener legitimidad o no. Más bien, la legitimidad o no está en el Congreso de la República. Y creo que la forma ortodoxa de cambiar una constitución es cambiándola, presentando una propuesta al Congreso de la República para que la cambie, no mediante un referéndum, que obliga que sustrae al Congreso de sus funciones constituyentes. Ese es al menos lo que dicta la teoría constitucional clásica. Gobiernos de muchedumbre siempre son perjudiciales por las razones que ya he explicado, ¿no? Bueno, a ver, abogado, yo pudiera entenderle, ¿no? Pero del otro lado está el que piensa que el Congreso tiene facultad para modificar el texto, pero que siempre debe ser sometido al voto popular. Sí, entramos ya a una sí, de referéndum, plebiscitaria, una práctica inédita en Sudamérica, eso hay que decirlo, sí en Suiza, pero hay diferencias entre la institucionalidad suiza y la institucionalidad, al menos Perú, ¿no? Y ese es mi temor, ¿no? Ahora, abogado, constitucionalmente, de ser aprobado este adelanto de elecciones, hay constitucionalistas que señalan que el presidente Vizcarra y el vicepresidente tendrían que renunciar. Asumiría la presidencia el presidente del Congreso y convocaría entonces a elecciones generales. Ciertamente, eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos artículos de la Constitución que voy a explicar muy rápidamente, el 112 y el 115. El 112 dice que el mandato dura 5 años. Así de simple. Sí. Y el 115 le da al presidente la facultad de convocar elecciones, en el entendido que pasan los 5 años, no en el entendido que pasan 4. Desde allí, esas tesis de esos constitucionalistas son válidas. Para hacer un cambio real, tendría que renunciar Vizcarra y su vicepresidencia, y el presidente del Congreso convocar elecciones no en un año, porque no puede formar gobierno paralelo, sino en 3 o 6 meses, ¿no? Coincido con esas tesis, ¿no? Y demuestra una vez más la poca seriedad, el escaso asesoramiento que tiene Vizcarra en esta cuestión. Bueno, esto es Noticia en Desarrollo. Abogado, gracias por habernos acompañado, como siempre. Luis Giacomo, analista político y abogado constitucionalista. Gracias por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias
por su atención. Para un grupo de niños hispanos, el sueño de jugar béisbol en los Estados Unidos quedó convertido en un episodio de angustia. Con esfuerzo consiguieron una fuerte suma de dinero y le pagaron a un presunto entrenador para que los inscribiera en un torneo internacional en la ciudad de Nueva York. Fueron estafados y ha sido gracias a la solidaridad de la gente que los menores han podido sobrellevar esta tragedia. Alejandro Rincón tiene la historia. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. Esta gran estafa toca a 4 países de América Latina. Con mucho esfuerzo, equipos juveniles de béisbol reunieron los recursos suficientes para poder viajar desde Nicaragua, Cuba, también Colombia y República Dominicana. Esto con el objetivo de participar en un supuesto torneo internacional de béisbol que estaba organizando un entrenador dominicano. Así fue como se identificó en las redes sociales el método empleado por el estafador para contactar a sus víctimas. Van a escuchar ustedes el testimonio de uno de los grupos afectados, específicamente quienes viajaron desde el norte de Colombia. Después de ahorrar 6 meses, consiguieron los $4.800 que el estafador les pedía, con el objetivo de incluirlos en ese torneo que por una parte nunca sucedió, pero que además incluso los dejó en condición de vulnerabilidad en la ciudad de Nueva York, dado que ese dinero incluía estadía, alimentación, todo un dinero que se esfumó. Sin embargo, gracias a la solidaridad, en este caso en particular, de los residentes en la ciudad de Nueva York y también en Nueva Jersey, empezaron a transformar progresivamente esta tragedia y convertirlo en una increíble travesía. Van a escuchar ustedes primero el testimonio de uno de los protagonistas de esta historia, quienes les resume así los argumentos de los momentos más difíciles que vivieron. Tuvieron que sacar de las habitaciones, no solamente a la delegación de Javier Romero, también hubo a Puerto Rico, a Nicaragua y 2 equipos de República Dominicana. Ya nosotros le habíamos cancelado al señor el convenio que habíamos tenido con él, le habíamos entregado un dinero. ¿Para qué? Para la alimentación, la estadía, el transporte interno. Ya los muchachos que trajeron su dinero es para ir de compra o comprar cualquier refrigerio, pero en ese caso fuimos bastante sacrificados. Jugar con los sueños de unos niños, de ser mostrados y ser vistos por algunas organizaciones o por algunas academias, es frustrante. En el caso particular del grupo procedente de Colombia, se trata de 20 niños, quienes con mucho esfuerzo, pero sobre todo llenos de ilusión, esperaban que este viaje a la ciudad de Nueva York empezara a transformar progresivamente sus vidas. Para ellos, más allá de perder el dinero, lo que más ansiedad y dolor les causó era tal vez no llegar a cumplir promesas. Y esto yo se lo había prometido a mi abuela, que yo iba a ser grande. Y voy a seguir siéndolo. Voy a ser un beisbolista profesional. No importa los obstáculos que haya, yo siempre los voy a pasar. Ese llanto se fue convirtiendo progresivamente en alegría gracias a la comunidad hispana residente en Nueva York y en Nueva Jersey, que rápidamente se movilizó. Les permitió tener a estas 20 familias colombianas alimentación y vivienda y también conexión con el mundo del deporte. Esos niños en las últimas horas han sido recibidos por los Yankees. Tuvieron un tour por el estadio de este equipo de las Grandes Ligas e incluso en la tarde de hoy han tenido contacto con los Mets, el otro gran equipo de béisbol de la ciudad de Nueva York, y además han podido tener espacios de recreación como visitar la Estatua de la Libertad e incluso llegar hasta Times Square, de manera tal que en este caso fue la comunidad la que rescató a estas familias que, aun cuando creyeron ser las víctimas de una tragedia, pues realmente han convertido este duro episodio en uno de esperanza. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Y ya que hablamos de niños, sigue el drama de la separación de familias migrantes en los Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles denunció que la cifra de niños alejados de sus padres en medio de la política migratoria de mano dura del presidente Trump se acerca a los 1,000. Según ACLU, por sus siglas en inglés, pese a que el año pasado una decisión judicial impedía estas prácticas a las autoridades federales, el gobierno sigue utilizando pretextos como la supuesta afiliación de pandillas, inquietudes
sobre la seguridad de los menores, enfermedades de los padres y una relación familiar no verificada, para llevar a los pequeños a lugares distintos a los que eran trasladados sus padres. Un dato que resalta la organización es que la mayoría de los niños son menores de 5 años. Nos acompaña a esta hora Daniel Galindo, abogado en el proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU. Señor Galindo, bienvenido, buena tarde. De nada, gracias a ustedes. Abogado, ¿la práctica de separar a los niños de sus familias sigue siendo recurrente? Sí, continúa. Lo que ha pasado es durante el año pasado, desde junio de 2018 hasta ahora, el gobierno estadounidense ha separado más de 900 niños de sus familias. Entiendo que en algún momento el juez de distrito, Dana Sabrab, en San Diego, ordenó que esta práctica se detuviera. Exactamente, sí, exactamente. Hace un poco más de un año pasó el orden del juez diciendo que esta práctica no podría continuar. Lo que está pasando ahora es que el gobierno está diciendo que para estos más de 900 niños, que ellos no son parte de ese orden o no califican para las protecciones de esa orden. Y le pregunto a usted, ¿califican o no? Es decir, esta orden del juez Sabrab, ¿qué tipo de amparo otorga y a quiénes? Sí, entonces el orden del juez se tiene que dar cuenta que cuando ordenó todo esto el juez hace un poco más de un año, las cosas estaban así. Había más de 2,000 y como 700 niños separados y todavía en los albergues del gobierno, y sus padres, algunos ya regresados a sus países y otros en cárceles de inmigración. Entonces, en ese momento, cuando estaba ordenando que se reunieron todos esos niños y los padres, el juez dijo que eso no aplicaba a algunas gentes y que no aplicaba a, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad contagiosa, no podían estar reunidos en un cárcel de inmigración porque eso le haría daño a la otra gente ahí. También el juez, y pusimos todo esto en nuestra petición a la Corte, el juez dijo que esencialmente que no quería que los dos lados, nosotros y el gobierno, estaban esencialmente que si un padre tenía un antecedente penal serio, sí, en esos casos no se podía reunir como parte de ese orden hace un año. Entonces, lo que ha pasado ahora, por la mayor parte de las separaciones, es que el gobierno está diciendo que ellos creen que cualquier antecedente penal justifica separar a un niño de un padre, y cualquier antecedente penal no califica para la protección de esa orden. ¿Esto viene a ser un desafío a la orden del juez Sabrab, que fue quien dictó esta orden? Pues lo que estamos pidiendo es que el juez esencialmente declara que todo esto, esta práctica nueva, no cumple con su orden, no sigue lo que él ordenó, ¿sí? Entonces, no se puede separar a los niños de los padres solamente porque hace 10 años el padre tuvo un antecedente de hurto de una tienda, ¿sí? De llevar algunas cosas de una tienda. O que en cualquier momento, hace 15 años, alguien le acusó de ser en una pandilla, pero nunca
nunca resultó en juicio o en antecedente penal, ¿sí? Entonces, en todos esos casos creemos que no es justo y que es contra la ley y contra el orden del juez hace un año que están separando a esos niños de sus padres. Ahora, mientras el juez ahora se pronuncia a lo que ustedes están planteando ahora, los niños que han sido separados, estos más de 900 menores, ¿están ubicados? ¿Sabe la asociación dónde se encuentran? Sí, más o menos. La información que tenemos no tiene muchos detalles y no está completo en muchos casos, pero sí en algunos casos sí sabemos. Por ejemplo, la tercera parte de todos los niños que se han separado en el año pasado han llegado a un sistema de albergues aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, sí hay maneras en algunos casos para saber dónde están los niños y con quién, pero también los detalles son incompletos y tendremos que ver si podemos obtener toda la información para saber dónde están todos los niños. Pues quiero agradecer a Daniel Galindo, abogado en el proyecto de derechos de inmigrantes de la ACLU, la Organización por las Libertades Civiles. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes. Muy buena tarde. La Reserva Federal recortó las tasas de interés a un 0,25%. Es la primera rebaja en una década. El Banco Central de los Estados Unidos justifica la medida como un seguro contra la recesión y busca a la vez estimular la inflación. La Fed responde a la promesa lanzada al mercado y en una acción inusual procede a rebajar en 1/4 punto los tipos de interés. Los deja en una banda que va entre el 2% y el 2,25%. El titular de la Fed, Jerome Powell, explicó que el objetivo es impulsar la inflación hacia el 2%. Hemos decidido el día de hoy reducir el objetivo de la tasa de fondos federales a 1/4 punto porcentual a un rango de 2 a 2,25%. El panorama de la economía estadounidense sigue siendo favorable y esto busca apoyar ese panorama. Busca asegurarnos frente a los riesgos del crecimiento global débil y ayudar a despejar esos efectos que tiene sobre la economía y promover un regreso rápido a una inflación del 2%. Advertencia en la Florida. Las autoridades sanitarias alertan sobre un peligroso virus transmitido por mosquitos y que podría provocar hasta la muerte. Se trata del virus de la encefalitis equina oriental, que puede causar infecciones e inflamaciones cerebrales. Noticia en desarrollo en Miami con nuestra periodista Paola Serra. Buena tarde, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, las autoridades del Departamento de Salud han hecho este llamado para que las personas estén alertas frente a este caso de encefalitis equina que fue hallado en un ave en el condado Orange. Este condado es justamente donde se encuentran ubicados los parques de diversión al cual pertenece la ciudad de Orlando, entre otros. Es un condado bastante visitado por millones de personas diariamente y es por eso que están haciendo este llamado para que las personas estén alerta, identifiquen también la sintomatología, ya que aunque en este momento no se ha presentado ninguna víctima, pues el hecho que ya haya sido encontrado en un ave, según los expertos, es cuestión de tiempo para que las personas puedan estar afectadas. La encefalitis equina es una enfermedad regularmente que le da más a los animales. Se ha encontrado inclusive en los ciervos, en otros animales, que antes era más para el norte. Pero era cuestión nada más de tiempo que llegara aquí a la Florida porque tenemos el mosquito transmisor, que es el Aedes aegypti. El Aedes es el mismo que transmite el chikungunya, el Zika, todos estos virus que ya conocemos. Ya lo tenemos en el condado de Orange, no hay casos reportados todavía en humanos, sino en gallinas centinela, que no son más que animales que se dejan 24 horas expuestas al exterior para que sean picadas por los diferentes insectos. De ahí se estudia la sangre y se sabe qué virus o qué bacterias o qué tipo de enfermedad podemos estar teniendo propagada muchas veces por aves migratorias. Ya en este caso, estas gallinas centinela en el medio de la Florida
se detectó, así que si estamos en el medio de la Florida, quiere decir que esto puede estar ya en toda la Florida. Salir una epidemia de este tipo. La encefalitis equina, al ser un virus, da un tipo de encefalitis a nivel cerebral. Como muchas personas la conocen como la fiebre del caballo, en muchos de nuestros países. Aquí se conoce como encefalitis equina. ¿Por qué la fiebre del caballo? Porque saben que es un virus que se transmite a través regularmente de un caballo, de estos animales, y termina inflamando el cerebro humano. Esta inflamación genera varios síntomas. ¿Qué es lo que aconsejo a las personas? Si usted tiene náuseas, vómitos, mareos, vaya a un médico y no piense que es un virus regular. Vaya a un médico y sea un médico el que le diagnostique. ¿Por qué? Porque esto puede seguir escalando y llegar entonces a una rigidez nucal, puede llegar a somnolencia, pérdida de la memoria, después puede llegar al coma y puede llegar a la muerte. O sea, hay que atenderlo muy a tiempo. Pero en este momento, repito, no hay casos en humanos, pero sí puede haber casos en un futuro porque ya lo tenemos. Ya está aquí. O sea, es cuestión nada más de días o semanas de que un mosquito infectado con encefalitis equina pique a un humano y empiecen a manifestarse los primeros casos ya en humanos en el estado de la Florida. No es tanto que solamente que es mortal, sino que puede dejar consecuencias y daños a nivel cerebral. Porque el cerebro se inflama y una vez que se inflama, si no se toman medidas, esa cerebro inflamada puede haber lo que se llama la hipoxia cerebral, poca oxigenación y pueden morir partes del cerebro. Y terminaron en una afección motora, en una afección facial, depende del área que se afecte. O sea, actuar rápido es el conocimiento de la mayoría de las enfermedades infecciosas que estamos ahora teniendo, que hay alertas, diferentes alertas. Bueno, actuar rápido y no automedicarse es la otra parte que nos sirve para poder combatir esta enfermedad. O sea, ir al médico con los síntomas, decir, entonces vamos a suponer si estuvimos en el medio de la Florida, decir dónde estuvimos, para que ya eso sea una alerta para el médico, que hay una posibilidad de que sea encefalitis equina, vamos a descartarla, si es un virus regular, mejor todavía. Si están más expuestos, vamos a suponer cazadores, que están más expuestos a picaduras en el exterior. Personas que trabajan en el exterior, que hacen carreteras, esas personas están más expuestos a la picadura de un mosquito con encefalitis equina que el que regularmente trabaja en una oficina o está en su casa. O sea, si son las personas que están más al aire libre, si tienes un sistema inmune débil, están más expuestos. Principalmente si no usas repelentes de ningún tipo, no usas ropa larga y vas a estar al aire libre, estás más expuestos. O sea, estamos más expuestos y más en una temporada ahora de verano, sobre todo que ha sido tan lluviosa, porque antiguamente veíamos que llovía en los meses de mayo, junio, pero estamos lloviendo en julio diariamente y eso ya va a hacer que esta enfermedad, porque el vector se reproduce ¿dónde? En el agua limpia y hay bastante agua limpia ahora donde quiera. O sea, medidas a tomar es control de vectores en nuestros patios, la hierba que esté picada bien bajita, que no tengamos utensilios en nuestras casas que acumulen agua. Cuando hablo de utensilios, todo el mundo piensa que puede ser una vasija, no, hasta una tapita de una botella de cerveza, de una fiesta que haya quedado, esa agüita es suficiente. En Estados Unidos anualmente se reportan alrededor de 7 casos de encefalitis equina. El 30% de los afectados suelen ser casos mortales. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Cuando son las 6:10 en Caracas, Venezuela, la violencia se ha convertido, según los criminólogos, en el mecanismo más sencillo para la solución de los problemas y ha recibido prácticamente el aval del régimen que permite, entre otras cosas, la instauración de las denominadas zonas de paz en las que se desenvuelven libremente los delincuentes sin ser atacados por los cuerpos de seguridad. Denuncian también que declaraciones como la de Nicolás Maduro, en la que da la bienvenida a líderes de grupos irregulares, dan un mensaje de permisividad a todo delincuente, que además desmoraliza al policía e intimida al ciudadano. Luis Alejandro Laya tiene información en Caracas. Hola, buenas tardes. Desde la Asamblea Nacional y expertos en criminología denuncian que la violencia en Venezuela es utilizada con fines políticos. Aseguran desde el Parlamento venezolano que Nicolás Maduro auspicia a grupos armados irregulares y de otros países para utilizarlos con fines políticos. El miedo es el compañero que tenemos montado en el hombro todas y todos los venezolanos en el momento de hoy. La violencia ha ganado espacios en Venezuela gracias a la impunidad, la permisividad de las autoridades y el apoyo que han recibido grupos armados como la FARC o el ELN del régimen de Nicolás Maduro. El régimen pierde, entrega soberanía, ya no pueden ni siquiera controlar territorio nacional y además reciben formalmente a irregular. A eso se redujo el régimen. Es la expresión del formato del caos,
como un elemento de control político y social. Explican que el lenguaje político es el principal promotor de la violencia y el trato y el ejemplo del pueblo son errados. Desde escuálidos hasta enemigos. La palabra construye el pensamiento. Si a nosotros se nos está construyendo durante 20 años un país en donde la violencia es la única forma válida de discurso y es la única forma válida de relación, pues muy buenos somos. Denuncian que armaron a grupos irregulares para que actúen en defensa del régimen y se salieron de control. Ahora son la delincuencia organizada que ataca policías y afecta a los ciudadanos. Los llamaron inicialmente eufemísticamente colectivos y hoy son un monstruo. Como armas que deberían estar en los cuarteles de nuestro país terminan en manos de las bandas delictivas. Y día a día estas armas son utilizadas para cometer delitos contra los venezolanos y contra los propios funcionarios policiales. El episodio más reciente de la crisis de seguridad fue un enfrentamiento a disparos entre el 6CPC y la banda de El Coqui en Caracas. Los funcionarios investigaban cuando fueron emboscados y les ordenaron retirarse por tratarse de una zona de paz. Es un mensaje para el resto de los cuerpos policiales. Las zonas de paz no hay que andar llamando las cosas edulcorando las cosas. Las zonas de paz son territorios de impunidad. Indican que estos hechos generan una gran desmotivación en los funcionarios policiales, sobre todo cuando en este procedimiento salieron heridos 4 policías y no hay culpables. Y además son culpados los funcionarios por los hechos ocurridos. ¿Qué puede sentir un funcionario policial, que todavía los hay allí, que tienen vocación de luchar contra la delincuencia, cuando escuchan que su jefe le dice, no, aquí hay que retirarse porque a estos delincuentes hay que respetarle este pacto que nosotros hicimos de zona de paz? Evidentemente que una frustración tremenda. El fiscal general de la República dijo que tenía que investigar, porque tenía que saber por qué homicidio estaba ahí, quién le había dado la orden a homicidio para estar en ese lugar de la Cota 905. Indican que lo que es necesario para poder acabar con la violencia en Venezuela es erradicar la impunidad. Para esto, señalan, se debe restablecer la competencia, la capacidad y también la autonomía del Poder Judicial. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Saludamos en esta parte del programa a Fermín Mármol García, abogado, criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminalísticas de la Universidad Santa María en Caracas. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes. Para mí un placer estar contigo para tratar estos temas tan complejos en Venezuela como son los temas de crimen y violencia. Igual para nosotros tenerlo, siempre un gusto. La semana pasada hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes en una de esas denominadas zonas de paz. Terminó con la orden a los funcionarios de retirarse. ¿Qué es una zona de paz? ¿Cómo incide esto en la dinámica de la inseguridad? Y Dania, cuando las políticas públicas son mal diseñadas, los resultados son negativos. El plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz en algunos estados de la República fortaleció el crimen y la violencia en Venezuela. Bandas criminales que se convirtieron en megabandas criminales son el ejemplo que hemos vivido en Caracas, pero también en el estado Miranda y el estado Aragua. Lo que pasó en la Cota 905 es una estructura del crimen que se ha beneficiado por existir allí una zona de paz. ¿Y qué es una zona de paz? Aquella área, aquel territorio donde la autoridad tiene que pedir permiso político para hacer su trabajo. Cuando se rompe la lógica de lo correcto, que es que la policía, es que las instituciones cumplan con el mandato legal de proteger a la ciudadanía y de perseguir a los delincuentes, cuando se rompe esa lógica de lo correcto, las lógicas de las consecuencias son muy negativas. Abogado, los delincuentes utilizan estas zonas de paz como una plataforma para actuar con impunidad. Un ejemplo es a quien llaman el Coqui, quien actúa desde la Cota 905 en Caracas, pero que también está ligado presuntamente a la operación de las minas al sur de Venezuela. ¿A qué se dedica hoy un delincuente? ¿Cuáles son los delitos que predominan entre ellos? Sí, Venezuela, lamentablemente, en este planeta de 193 países, está catalogado desde la Organización de Naciones Unidas como un país colador. No tiene control de sus fronteras y así hay 20 países de este planeta que están en las mismas circunstancias. En Venezuela, lamentablemente, ingresan grupos armados, pero también ingresa el tráfico ilegal de cocaína, pero también ingresa armamento, pero también no evita que egrese del país droga,
extracción de minerales y trata de personas, entre otras circunstancias. Somos muy débiles institucionalmente para proteger nuestras fronteras y eso tenemos que resolverlo con una institucionalidad muy robusta, dirigiendo los recursos hacia donde debe estar y con un fortalecimiento de alianzas internacionales. Pero por otro lado, nuestra delincuencia en territorio, por supuesto que las transversalizan algunos delitos. Muchas de nuestras estructuras de delincuencia están detrás del tráfico ilegal de cocaína, también están detrás de la extorsión para el control territorial y eso realmente nos demuestra que somos un país muy violento, porque detrás de la industria de la droga están las armas de fuego, está la violencia y realmente empobrece un país. Doctor Mármol, ¿hay alguna acción del Estado en contra de la delincuencia? Es decir, como política pública, desde el régimen se dice que las FAES han actuado en las OLP para acabar con la violencia. Sin embargo, hasta Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, los señala como autores de asesinatos en no claras circunstancias. ¿Hay políticas reales? Sí, ciertamente la lucha contra el crimen tiene que pasar del formato de mano dura, el formato represivo, a un formato mixto. Hoy se habla de mano inteligente en la lucha contra el crimen y la violencia. Si bien es cierto, hay que desarticular a las bandas criminales, a las megabandas criminales, a los colectivos armados y violentos, al pranato carcelario o al Ejército de Liberación Nacional o la disidencia FARC que está en Venezuela o a los disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, para poner algunos ejemplos, Idania. Sí. Bueno, tiene que haber un acompañamiento social en las zonas populares. Por eso es que un plan como la OLHP, la OLP, fracasaron en Venezuela y tienen que fracasar porque la mano represiva como mano dura no funciona en ninguna parte del mundo y eso tiene que llevarse a cabo con mucha transparencia. Si queremos un éxito en la lucha contra el crimen, tenemos que lograr que el 86% de la población que hoy desconfía de la policía disminuya, conquistar la voluntad popular, llevando hombres y mujeres a las instituciones policiales, a la Fiscalía del Ministerio Público y a los tribunales de justicia penal, que hayan pasado un concurso de credenciales y oposición, que haya mucha transparencia en la actividad, que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo, que haya división de poderes para controlarnos unos con los otros y demostrarle a los venezolanos que no hay intocables. Así como la gente quiere ver desarticulados bandas criminales con fusiles, quiere ver a gente con corbata que usa escoltas también tras la reja porque robaron el erario público. Por ejemplo, el pasado viernes ordenaron a los policías retirarse de la cota 905 cuando enfrentaban a los delincuentes. Nicolás, fueron videos que circularon en redes. Maduro dijo además que eran bienvenidos los disidentes de la FARC. ¿No es un mensaje distorsionado lo que envía esto a los ciudadanos y a los policías, básicamente? Y Dania, es un precedente negativo. No solo dejaste solo a la población que vive en la cota 905, una población que va a aumentar la desconfianza en la policía, sino que a su vez los policías serios, decentes y honestos que existen en cualquier institución, hoy se están preguntando quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Se están preguntando quiénes tienen patente de corso, quiénes son intocables en Venezuela. Se rompió la lógica de lo correcto. Y eso es muy negativo en políticas públicas porque las consecuencias son nefastas. Y definitivamente hoy todos nos preguntamos, ¿cuándo van a desarticular esa megabanda criminal? ¿Cuál es el plan que tiene el Estado para aplicar una mano inteligente para desarticularla? ¿Cuándo se va a hacer? Porque después que hubo ese evento, Idania, de eso más nunca habló el Estado venezolano. Doctor Mármol, esta pregunta y este tema que conversaba en la primera parte del programa, pero voy a hacérselo a usted también. Hoy Venezuela es un territorio abierto a los grupos irregulares y a los delincuentes. Pareciera que hoy ellos son mejor recibidos por el régimen de Nicolás Maduro que incluso quienes ejercen la disidencia política. Yo creo que hay que modificar el simbolismo en Venezuela. La mayoría de los venezolanos no queremos que en los barrios lluevan fusiles ni lluevan balas. La mayoría de los venezolanos quieren que en los barrios lluevan libros, instrumentos musicales, balones deportivos. La gente no quiere que simbolicemos más guerrilleros o guerrilleros. La gente quiere que simbolicemos la civilidad, que el país se llene de empresas, de industrias, de comercios, de escuelas, de liceos, de universidades. La gente no quiere que nos llenemos de colectivos armados y violentos o de planes carcelarios o de megabandas criminales o de gente vestida de un mismo color y pensando de la misma manera. La gente quiere progreso, bienestar,
Y eso se logra con libertades, rescatando la República y enterrando el Estado comunal. ¿Cómo se resuelve, doctor Mármol, el problema de la seguridad en Venezuela o de la inseguridad? ¿Tiene salida esta situación? Yo diría que lo primero lo tenemos. En Venezuela existe suficiente talento humano para acometer políticas públicas idóneas contra el crimen y la violencia. Lo único que hace falta en el país es voluntad política. Voluntad política para colocar a los mejores hombres y las mejores mujeres al frente de las instituciones del Sistema Integrado de Administración de Justicia. Pero número 2, para lograr alianzas con nuestros vecinos países. Tenemos una delincuencia organizada, violenta, transnacional, que requiere que Brasil, Colombia y nuestro frente norte con los Países Bajos trabajemos en conjunto con Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Necesitamos el concierto internacional para desarticular a la organización criminal transnacional que está detrás del tráfico legal de cocaína en Venezuela, que está detrás del tráfico de armas, del tráfico de personas, de la extracción de minerales como el oro y el diamante. Aquí necesitamos es voluntad política para hacer lo correcto, para que prospere el bien, para que prospere el progreso, para que prospere el sector privado, para que prospere la libertad individual de hacer con su vida lo que le corresponda, siempre y cuando sea bueno y no viole la ley. Quiero agradecer a Fermín Mármol García, abogado, criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminalísticas de la Universidad Santa María en Caracas. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Daniel, agradecido soy yo. Son las 6:23. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que este miércoles 31 de julio, el representante permanente de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, le entregó la solicitud de reintegro del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, impulsado por el presidente encargado Juan Guaidó y aprobado por la Asamblea Nacional. Una vez cumplidos todos los pasos legislativos previstos en la Constitución de la República de Venezuela, el Parlamento sancionó en segunda discusión la ley aprobatoria del TIAR con el objetivo de que surte efectos internacionales. Por otro lado, nuevas denuncias de torturas y desapariciones forzadas en Venezuela. La abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, alertó que se desconoce el paradero del buzo Hugo Marino Salas. Fue detenido el pasado 20 de abril por agentes del Contrainteligencia Militar del DIGESIM. La activista también denunció que a los presos políticos los mantienen en aislamiento y en condiciones inhumanas y deplorables. Una denuncia más de las tantas que lleva adelante Tamara Sujú. Y hablando de derechos humanos, una nueva denuncia de la hermana del preso político Vasco da Costa, una vez más, la presenta en redes sociales. Ana María da Costa señala que los custodios se niegan a llevarlo a una clínica para atenderlo por un tumor en su ojo. Exigen al régimen que dé la orden para que sea tratado por médicos especialistas. Bien, mi nombre es Ana María da Costa y soy la hermana del preso político Vasco da Costa. Mi hermano Vasco tenía hoy cita para a las 10:30 de la mañana ir a la clínica Racetti para hacerle un examen llamado VM para determinar si el carcinoma que le extrajeron del ojo izquierdo le contaminó el globo ocular y de cáncer. Si esto es así, hay que sacarle el globo ocular, pero hay que examinarlo para saber si esto hay que hacerlo o no. Ellos dijeron que no lo trasladan porque no tienen carro. Yo exijo al gobierno nacional, así como cuando vinieron a buscar a mi hermano, mandaron 17 carros de diferentes organismos de seguridad del Estado y ahí había bastante carro para llevárselo, que mañana lo trasladen de Ramo Verde a la clínica Racetti para que se haga su examen. ¿Por qué negar la posibilidad de este examen? A este hombre le hacen la vida imposible. A Vasco da Costa y su hermana siempre presentes, siempre levantando la voz, siempre solicitando prácticamente clemencia. Simple. Trasládenlo a la clínica y permitan que se haga el examen médico.
Son las 6:26, hora costa este. La Cruz Roja de Italia entregó 34 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. El cargamento está conformado en su totalidad por medicinas que van a ser distribuidas en los hospitales públicos y también servirán para abastecer los centros de la Cruz Roja. El monto de la ayuda asciende a $3 millones. Con eso vamos a la pausa en la tarde. Regresamos en breve, no sin antes invitarlos una vez más, como hago todos los días, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Tienen la dirección en pantalla, www.youtube.com/NTN24. A pesar de las estimaciones de diferentes entidades bancarias y financieras, el presidente de México mantiene su expectativa de crecimiento económico del 2% para este 2019. Con cifras del INEGI, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de abril a junio el Producto Interno Bruto en el país aumentó 0.1%, cifra que contrasta con el retroceso de 0.2% que fue reportado en el primer trimestre. Bajo esta premisa, técnicamente la economía mexicana no entraría en recesión. En su conferencia matutina, AMLO pidió esperar a que termine el año para conocer las cifras oficiales. Afirmó que no hay recesión técnica, como lo pronosticaron los especialistas. No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país. Cada vez hay más desarrollo y más bienestar. En esta parte del programa quiero saludar a Pedro Tello, él es analista de temas económicos, financieros. En México nos atiende. Señor Tello, buena tarde para usted. Y Dania, muy buenas tardes. Gracias por la invitación para abordar un poco la reflexión sobre la condición actual de la economía mexicana. Así es. Si uno busca información económica hoy, por ejemplo, sobre México, se puede leer: economía mexicana sorprende y crece 0.1% en el segundo trimestre. Pero justo al lado también puede leer sobre el estancamiento de la economía en el segundo semestre y las alarmas que se encienden. ¿Con cuál de estas dos versiones nos quedamos? Yo creo que vale la pena hacer una precisión a propósito de cuál es el estado real de la economía mexicana. Diría en principio que la buena noticia es que no entramos en recesión, por fortuna, en el segundo trimestre de este 2019. Nuestra economía creció de manera muy modesta, pero al fin pudo crecer y se alejó del fantasma de la recesión. Pero eso no significa que la condición actual de la planta productiva en nuestro país, la situación que prevalece en el mercado de trabajo y la expectativa y la certidumbre entre los empresarios hayan mejorado sustancialmente. Tenemos un país que se libró de la recesión, pero tenemos al mismo tiempo un país que tiene un perfil económico más cercano al estancamiento y al crecimiento en la generación de riqueza. Y creo que es la conclusión más acertada de cuál es la condición actual para definir la situación de nuestra economía. Pero logró alejarse, señor Tello, de la recesión, pese a las proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional. Sí, decía yo que en efecto, la mayor parte de los pronósticos, lo mismo de analistas del sector privado nacional que de analistas extranjeros, pasando por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, anticipaban ciertamente el arribo de la recesión a la economía mexicana. Yo tengo la impresión de que el hecho de que no hayamos caído en recesión es de suyo una primera buena noticia, pero lo más importante es no caer ni en actitudes triunfalistas de suponer que hemos finalmente ganado la batalla en materia económica, sino más y sobre todo concentrarnos en lo que yo creo que en este momento es lo más importante para México. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para detener la desaceleración de la actividad económica de nuestro país, para impulsar la reactivación ordenada de la inversión, del empleo y de la generación de riqueza? Y tres, y sobre todo, para que a la par de que empecemos a avanzar a un ritmo cada vez más acelerado, lo hagamos con la consistencia
que nos permita suponer que será un crecimiento que se puede extender durante años y no solamente ser un crecimiento estrictamente temporal. Esa es, creo yo, la tarea más importante que debemos atender en el corto plazo. Ahora, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, con una frase del presidente López Obrador que dice que con austeridad se puede crecer gastando poco? Yo creo que se puede crecer con austeridad siempre y cuando se elimine de la estructura de gobierno todo aquello que está en exceso, entorpeciendo su propia actividad, su propia eficiencia, su capacidad para responder con rapidez y eficacia a los requerimientos de la sociedad y a las necesidades también de la planta productiva nacional. Pero cuando la austeridad, y esta es quizás la diferencia entre mi opinión y la del señor presidente, cuando la austeridad es acompañada al mismo tiempo por un subejercicio en el gasto gubernamental, es decir, en los primeros 6 meses de este 2019, el gobierno dejó de ejercer, de aprovechar cerca de 143,000 millones de pesos que originalmente habían sido aprobados y programados para ejercerse en estos primeros 6 meses del año. Cuando un gobierno que está en austeridad y además aplica subejercicios en el gasto gubernamental en un semestre entero, opera así, lo que estamos viendo es un gobierno que no está invirtiendo en obras públicas para mejorar la dotación de servicios a la población, un gobierno que no está invirtiendo lo suficiente en educación, tampoco en salud, que son 2 sectores muy importantes para atender los requerimientos no solo de la población, sino para impulsar el crecimiento de la actividad económica nacional. Y estamos frente a un gobierno al que le hace falta trabajar con más eficiencia, a pesar de la austeridad, para no entorpecer el desempeño de la actividad económica nacional. Esa es la diferencia. Claro, pero pareciera que uno de los problemas que hay con la economía en México es que el presidente López Obrador, no cree lo mismo que usted, evidentemente, y que otros funcionarios, como el señor Carlos Ursúa, por ejemplo, que se fue del gobierno hace un par de semanas. Y cuando uno va al fondo, piensa que coincide de alguna manera con lo que usted señala, es decir, la gente que se va del gobierno, es decir, cuando al señor presidente no le gusta algo o no le gustan las críticas, simplemente las desecha, no escucha a sus asesores. Eso pareciera ser la realidad. Tengo la impresión de que estamos frente a un presidente de la República que está andando el camino del aprendizaje de lo que entraña ser la máxima autoridad en el gobierno, con todo lo que esto significa respecto a la recepción de críticas razonadas, buena parte de ellas, algunas yo diría motivadas más por el ánimo del revanchismo político que por la certeza del argumento, pero tenemos un presidente que tiene que acostumbrarse a esto. Y creo que quizás la primera lección de realidad que ha recibido el presidente de la República está por el lado precisamente de la economía. Hace unos cuantos días afirmaba una y otra vez que nuestra economía estaba avanzando muy, muy bien. Y la verdad es que los datos del día de hoy confirman que no solamente no está avanzando muy bien, sino que, repito, estamos más cerca del estancamiento que del crecimiento económico. Y esta situación fue precisamente la que llevó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a anunciar hace unos cuantos días un programa de apoyos para impulsar la economía mexicana, que independientemente de si es un programa lo suficientemente robusto, lo suficientemente sólido para efectivamente conseguir el propósito que a través de él se busca alcanzar, bueno, pues es de entrada un reconocimiento a que las cosas no estaban caminando bien y que hacía falta hacer algo más a lo que se había venido haciendo en los primeros meses de este año. Yo creo que esa es quizás la primera enseñanza de realidad que vale la pena subrayar. Hablemos, señor Tello, de la inversión privada, la cual es muy importante para el desarrollo de cualquier país. Y este es uno de los signos de alarma que hace pensar o que lleva a quienes se pronuncian en relación al estancamiento, que la inversión también se redujo. ¿Por qué? Cuando no hay inversión es porque falta la confianza. En efecto, yo diría que para establecer una suerte de símil
la economía de México, como la de cualquier país, independientemente de que sea un país desarrollado o emergente como el nuestro, cualquier economía depende del funcionamiento de 4 motores. ¿Cuáles son estos 4 motores? El primero es el motor de la inversión pública y la inversión privada. El segundo es el motor del consumo. El tercero es el motor del gasto gubernamental y el cuarto es el motor de las exportaciones. De estos 4 motores, ¿cuáles son los que están funcionando bien en el caso de México? Yo diría que en este momento el único motor que está funcionando bien es el motor exportador. Ni la inversión pública ni la inversión privada están creciendo, van en retroceso. El consumo de productos y servicios en el territorio nacional está avanzando a un ritmo cada vez menor y el gasto gubernamental, que es tan importante para el impulso de obras públicas, prácticamente se ha venido contrayendo en los primeros 6 meses de este año, a lo que habría que agregar esto que comentaba yo, que es el subejercicio. Así que, si tenemos 3 motores que no están trabajando y uno de ellos es precisamente el de la inversión, lo que tendríamos que preguntarnos es qué hay que hacer para mejorar el clima para los negocios y para que la confianza y la certidumbre regrese a los empresarios de México. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es tomar el gasto gubernamental destinado a inversión pública y aplicarlo ya urgentemente para favorecer en principio a los proveedores del gobierno y por extensión a los proveedores del gobierno, y con claridad en las políticas públicas. Tengo la impresión de que volverá la confianza a los empresarios y por esa vía la inversión y uno de los motores para impulsar el crecimiento de nuestra economía. Una última pregunta, señor Tello. ¿Usted es optimista o pesimista en relación a la economía de México? Yo prefiero el optimismo porque al final de cuentas es aquello que nos permite sumar fuerzas, sumar voluntades, sumar trabajo, a pesar de las diferencias de opinión, porque finalmente en una democracia eso es lo que tenemos que hacer que prevalezca, el optimismo fundado en la suma de esfuerzos para llegar a los mismos propósitos. Pedro Tello, analista de temas económicos y financieros, gracias por habernos atendido en Ciudad de México. Buena tarde para usted. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por habernos acompañado una tarde más. Llegamos al final. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Son plataformas para encontrarnos y para estar informados. Mañana, a la misma hora, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Muy buena tarde.